Muy buenos días a todos de parte de Soflan. Gracias por acompañarnos a este seminario web Intelligence, transformando los datos para la toma de decisiones en tiempo de crisis. Agradecemos también a la consultora Praxis que se nos une hoy para tratar este importante tema. Para Soflan, como empresa de soluciones ERP y de recursos humanos en Latinoamérica y España, nos hemos comprometido con crear espacios para generación de contenido de valor, de manera que todas las empresas en Latinoamérica puedan tomar decisiones acertadas en este contexto. Las consultas las atenderemos al final, sin embargo, envíennos por favor sus consultas por escrito al chat que desde ya tienen disponible en su panel de control a su derecha. Esta sesión está siendo grabada para que podamos compartirla con ustedes a posteriori. Y sin más preámbulo, les presentamos a Carlos Arévalo, gerente comercial de Soflan El Salvador. Carlos cuenta con más de 15 años en Soflan, con vasta experiencia en el área de consultoría y administración de soluciones de software tipo ERP. Carlos nos comentará sobre la importancia del Business Intelligence en todas las empresas. Carlos, gracias por acompañarnos y te cedemos desde ya la palabra para que procedas. Muchas gracias, Jackie. Antes que nada, buenos días. Voy a exponerles un poco el tema sobre cuál es la importancia del Business Intelligence en la implementación de algún sistematización de la información dentro de nuestra compañía. Antes que nada, pues quiero agradecerles su presencia en este webinar. También desearles salud para ustedes y toda su familia. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles y, bueno, la idea sería ver un poco un tema importante para la implementación de información dentro de nuestras compañías. Contarles un poco sobre lo que somos en Soflan. Tenemos más de 35 años de experiencia en toda Latinoamérica. Estamos prácticamente desde México hasta Argentina. Contamos con el respaldo de más de 35,000 clientes y más de 104,000 usuarios dentro de toda la región. Y también contamos con una casa matriz, ¿verdad?, que está alojada en Madrid, España. Un poco comentarles sobre el portafolio de productos que tenemos. Prácticamente nuestro producto principal, Soflan ERP, donde podemos administrar toda la parte administrativa, toda la parte comercial, producción. Tenemos también Soflan Cloud, que nos permite manejar toda la información de nuestra compañía, sistematización de toda la información y todos los procesos por medio de un acceso web. También tenemos Soflan Móvil para algunas aplicaciones, gestión, por ejemplo, de la parte de facturación, gestión, por ejemplo, del portal de personas para toda la gestión del recurso humano. Tenemos otras plataformas también como MRP para compañías de la parte productiva, toda la parte de la planificación de la producción, ver la productividad que podemos tener dentro de nuestras compañías. También tenemos otras áreas como Soflan CRM para toda la parte de la gestión comercial con nuestros clientes, ver seguimientos comerciales, ver toda la parte de la gestión previa a realizar alguna venta. Y bueno, también tenemos toda la parte de la gestión de recursos humanos, ¿verdad? La parte de gestión de todo el capital humano, algunas herramientas que nos permiten para la mejor administración de nuestro recurso humano. Y bueno, Soflan BI, que es el foco de esta charla, voy a comentarles un poco. Normalmente cuando implementamos alguna herramienta de sistematización de la información de la compañía, dejamos como el punto final el Soflan BI, que es el complemento, digamos, de toda la extracción de la información. Ahora bien, cuando hablamos de Soflan Business Intelligence, ¿a qué nos referimos? Bueno, es una plataforma completa que nos permite por medio de un portal web extraer toda la información por medio de cubos, y a esto le llamamos cómo convertir la información o cómo extraer la data y convertirla en conocimiento, y ese conocimiento cómo lo vamos a trasladar para poder ser más rentables y para poder tomar mejores decisiones dentro de nuestro negocio. Un poco para hablar de la infraestructura, que bueno, ahora lo vamos a ver en esta charla más a profundidad con la presentación que nos va a hacer José. Hablamos de cómo extraer la información. Bueno, está alojada inicialmente en una base de datos, que en este caso hablamos de Soflan ERP. Luego hay un proceso de transformación o proceso ETL, que es para la extracción, transformación y carga de la información en un data warehouse. Este data warehouse nos permite tener la información optimizada y poderla tener centralizada para luego presentarla por medio de modelos y reportes
Estos pueden ser por medio de cubos, tableros de control, también gráficos, tacómetros, modelos de análisis y predicción de datos, ¿verdad?, para poder tomar las mejores decisiones. Y luego hay un portal que le permite a los usuarios, por medio de un enlace web, poder ver esa información y analizarla. Luego también hay un complemento adicional, ¿verdad?, de nuestra herramienta, que permite agregar información de otras fuentes. Eso se hace por medio de una versión avanzada de nuestra versión de Softland Business Intelligence. Luego un poco el portal, lo voy a dejar nada más para efecto ilustrativo. Si alguien necesita alguna información o alguna demostración adicional, pues con mucho gusto yo podría mostrárselas. Nos lo hacen saber por medio de Jackie. Bueno, un poco las características que tiene el Softland BI de Softland. Tiene algunos cubos de información que normalmente son los más utilizados o los que nos permiten hacer una mejor gestión dentro de las áreas. Están en el área comercial, por ejemplo, tenemos el seguimiento de cotizaciones, el seguimiento de pedidos, la facturación por concepto y región, análisis de productos ABC. Dentro de la nómina tenemos la parte de análisis de remuneraciones por diferentes sectores o departamentos. En el área de activos podemos, por ejemplo, ver el mantenimiento de esos activos, la adquisición por proveedores y el mantenimiento que se le hace a los diferentes activos. Dentro del área financiera también tenemos toda la parte del balance general, estados de resultados, las razones financieras del área de compras, y también tenemos una parte de compras por proveedor. Bueno, creo que en aras del tiempo, para ser breve, eso es lo que les traía. También tenemos una promoción dentro de la adquisición de Softland Cloud, el cual dentro de los clientes que están presenciando ahora este webinar y quieran adquirir la solución, pues tienen automáticamente 6 meses gratis para el módulo de Business Intelligence, que como les comentaba, normalmente se ve como un componente adicional o una fase final dentro de la implementación y automatización de la información, pero en este caso lo estamos ofreciendo directamente a la hora de adquirir el ERP, porque consideramos que en estos tiempos el análisis de información es bastante importante a la hora de tomar decisiones que encaminan el rumbo de nuestra compañía. Bueno, sin más, nada más comentarles de que nos pueden encontrar en nuestro sitio web, en nuestro blog, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, LinkedIn y Twitter, por si nos desean buscar, y cualquier información adicional, pues que quedo con todo el placer de poderles servir, y los dejo con la presentación del ingeniero José Alonso Laínez. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por estos consejos, y efectivamente al finalizar esta sesión ustedes van a recibir una encuesta en la cual pueden hacernos saber si desean ser contactados por un representante local, de manera que podamos atender específicamente las necesidades de su empresa. Muchas gracias, Carlos, por estos consejos. Ahora les presentamos al ingeniero José Alfonso Laínez. Es experto en estrategia comercial y business intelligence. Ha sido responsable del inicio y desarrollo de distintas unidades de negocios en varios países con diversas culturas, anglosajona, latina y árabe. Ha formado su expertise desempeñándose en altos cargos de compañías con operaciones internacionales, entre las que destacan director de SAO Internacional, gerente general de IMG Latin America, director comercial de Duralita de Centroamérica, director comercial de Grupo Carvajal, gerente internacional de Industrias St. Jacques, entre otras. Es conferencista internacional en temas de Business Intelligence, marketing estratégico, comercio internacional, estrategia y alta gerencia. Como líder de Praxis Corp hoy, ha contribuido al desarrollo de empresas regionales líderes de diversas industrias que incluyen la fabril, consumo masivo y servicios financieros, para las cuales ha desarrollado metodologías especializadas de gran impacto. Muchas gracias a Praxis Corp y al ingeniero José Alfonso por unirse a compartir este contenido de valor. Adelante, ingeniero. Ingeniero, un segundo, que me parece que no lo escuchamos todavía, así que permítame nada más. Creo que ahora. Perfecto. Gracias. Perfecto. Jackie, buenos días. Y le vemos. Gracias. Bueno, mandaba un saludo solidario a todos los países que nos están escuchando. Es un gran gusto poder enviarles saludos desde El Salvador y también compartir estas ideas que hemos preparado para ustedes sobre cómo utilizar el Business Intelligence como ventaja competitiva.
no solamente de cara a esta realidad que nos está impulsando fuertemente a transformar nuestra empresa y a darle una digitalización, un proceso de digitalización más avanzado, sino también, como vamos a explicar más adelante, para ocupar Business Intelligence para encontrar oportunidades en el mercado y poder hacer uso de ellas de manera más ágil y eficientemente. Bueno, ya creo que Jackie me presentó, así que vamos a obviar esta parte. Ahí están nuestros teléfonos de contacto también, si en algún momento ustedes quieren conocer un poquito más de los servicios que Praxis Corp realiza. Quiero empezar contándoles una historia que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Hace unos 3 años hubo una novela presentada por el profesor Hitoshi Matsubara de la Universidad de Hakodate en Japón, que llegó hasta las finales. Esta novela estaba a punto de ganar el premio y no fue elegida porque todavía el jurado pensó que tenía que desarrollar un poco más la trama. Lo interesante es que la novela se titulaba El día que una computadora escribe una novela, una traducción libre del título de la novela. Pero en efecto, esta novela había sido escrita por una inteligencia artificial, por un programa de inteligencia artificial que desarrolló la novela. Probablemente algunos de los que están recibiendo el webinar no lo sepan, pero llevamos muchos años compartiendo y leyendo incluso noticias escritas por computadoras. Las computadoras escriben reportes, escriben noticias de deportes, por ejemplo, y son tan capaces casi de emular el lenguaje humano. Y esto es lo interesante. Estamos viviendo dentro de todo una época de grandes transformaciones y una época emocionante realmente, porque la tecnología nos está permitiendo hacer muchas cosas que antes nosotros ni siquiera planteábamos hacerlo. Por ejemplo, ahora de cara al COVID, esta empresa en Colombia ha desarrollado un algoritmo, Indigo Technologies, que gracias al aprendizaje de 6.500 imágenes, ahora este software que también está desarrollado con inteligencia artificial puede identificar en segundos casos positivos de COVID con una exactitud del 98%, con lo cual el gran problema que algunos se preguntan es, ¿alguna vez los robots, la inteligencia artificial va a sustituir al humano? Y quizás la respuesta es que no. Entre más desarrollo tecnológico tenemos incorporado en nuestras empresas, es más necesario el hecho de seres humanos analizando esta información, tomando decisiones con ellas y apoyándose con los programas de inteligencia artificial. Pero esto es simplemente como una pequeña introducción para hablar del gran tema que tenemos ahora. Primero, quisiera que conversáramos un poco más sobre la realidad de nuestro mundo actual, que está enmarcado dentro de estas 2 historias que acabo de decirles. Luego vamos a entrar de lleno a profundizar un poquito más en el tema de Business Intelligence y cómo los datos se transforman en información y cómo esa información se transforma en conocimiento para la toma de decisiones. Y finalmente, hablar un poco de qué retos tenemos como empresas ante el futuro inmediato. ¿De acuerdo? Primero, hablemos de nuestro mundo, que es una red neural tecnológica cada vez más sorprendente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? En primer lugar, vemos que muchas empresas están haciendo análisis constante, inteligente, sistemático de datos para convertirlos en información. Y este es el objetivo de Business Intelligence. A lo largo de los últimos 20 años, hemos podido ver cómo compañías que asumen la filosofía de Business Intelligence han desarrollado ventajas competitivas que les han permitido llegar al liderazgo dentro de las categorías en las que se desarrollan. Por otro lado, la tecnología que cada vez es más accesible a nosotros está impulsando a las empresas a transformarse digitalmente. Este fenómeno que hemos tenido de resguardo en casa, de estar en cuarentena, como le llaman en nuestro país, ha hecho que muchas empresas se sientan de lleno ya en la digitalización, porque no han tenido alternativa. Hay muchas que han venido preparándose y son las que han tenido de alguna manera ventaja. Sin embargo, la mayoría todavía no estaba lista para este momento.
y ha tenido que estar reaccionando rápidamente para ver cómo sus planes de transformación digital pueden ahora dar respuesta de manera más efectiva. Ahora, la tecnología definitivamente está cambiando el patrón de comportamiento del consumidor. No solamente la gente desde antes de esta pandemia, por ejemplo, se sentía más impulsada a pasar todo un fin de semana viendo Netflix, que fue un comportamiento que Netflix detectó, ¿verdad? Que la gente en vez de variedad quería profundidad sobre una misma serie y de ahí dio origen a estas series, pero también las distintas aplicaciones como por ejemplo el WhatsApp, solo para mencionar una, que nos permite la mensajería instantánea, han cambiado la manera en que nos estamos comunicando. Mencionábamos con Adriana en Softland y con Jackie que la coordinación de esto, de este webinar, la hicimos rápidamente por WhatsApp, cuando antes toda la comunicación era por correo. Esto está cambiando la manera en que la gente tiene miles de correos a veces ahora sin leer y está respondiendo más rápidamente al uso de la mensajería instantánea de WhatsApp. En otros países, como en Estados Unidos, donde iPhone es el que está, digamos, imperando en el mercado, entonces la mensajería se hace a través de su plataforma. Pero lo interesante es tratar de entender hacia dónde va el mercado y cómo esto nos está impactando. ¿Qué otra cosa estamos viendo? La virtualización de reuniones. Desde antes ya empezaba la virtualización de reuniones, sobre todo de empresas que tienen presencia en varios países de la región. Muchos de nuestros clientes tienen sus bases en distintos países, unos en Panamá, otros en Colombia, en Guatemala, pero las juntas directivas se realizan de manera virtual y son válidas. ¿Ok? También hemos visto, y sobre todo ahora, un gran impulso de la virtualización de la educación, no solamente de la formación de los equipos dentro de las empresas, sino también de las reuniones educativas puramente, como decimos. Mucha gente era muy reticente a, por ejemplo, tomar una maestría en línea y ahora pues se han visto forzados a continuar sus planes de estudio a través de las plataformas que nos permiten hacerlo de manera virtual en tiempo real, que esa es la diferencia. La prospección estratégica es algo interesante. También podemos ver correos como este que les muestro en pantalla, hechos desde distintas partes del mundo tratando de buscar el segmento de mercado que dentro de mi empresa he definido como mi target. Okay, esta prospección amplía ahora el mercado en el cual las empresas pueden desarrollarse. Y eso, claro, también lo tenemos gracias a la tecnología. ¿Qué está pasando en el mundo en realidad? Todas las empresas están haciendo uso de una manera u otra de la tecnología que tienen al alcance de sus manos. Unas, las más atrevidas, y sobre todo eso lo vimos muy fuertemente el año pasado, ya empezaron a hacer uso de chatbots, que son robots que gracias al NLP, al Natural Language Processing, pueden tener esta capacidad que les decía para emular el pensamiento humano. Y vemos no solamente robots que pueden escribir una novela, como la que le mencionaba, sino también robots que pueden identificar necesidades de los clientes que entran a los sitios web de sus empresas y que pueden distribuir esas necesidades, esas demandas y requerimientos a los distintos agentes de ventas, a los distintos asesores o a las distintas áreas de servicios. Entonces, que tenemos estos chatbots desarrollados y movidos por inteligencia artificial, que significa, para resumir, que van aprendiendo por sí mismos. Entre más situaciones le demos, como el caso que les mencionaba de Indigo Technologies, entre más situaciones parecidas, ellos empiezan a estudiar y a entender y sacar patrones, y eso justamente es lo que les permite poder ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Okay? Algo sumamente interesante. Ahora, muchos se preguntarán, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, quizás nos estamos refiriendo a algo que no está al alcance de todos. Y ahí es donde está el error, porque la inteligencia artificial no solamente está al alcance de todos, hay desde programas gratuitos que lógicamente tienen sus limitaciones, hasta otros que sí necesitan el apoyo de expertos que podamos ayudarles a implementarlos dentro de sus empresas. Ahora, veamos algunos ejemplos de inteligencia artificial. Por ejemplo,
¿Quiénes de nosotros no hemos usado Waze para ir de un lado a otro? Antes de esta restricción para salir de nuestros hogares, prácticamente uno no iba ni a la farmacia cercana de su casa sin poner Waze. Porque, ¿qué ha pasado? La proliferación de vehículos en la mayoría de ciudades de Latinoamérica ha sido explosiva. Hay más vehículos que carreteras y por lo tanto se vuelve complicado para ir de un lugar a otro. Y ahí tenemos Waze sacando información de los recorridos de toda la gente para predecir cuál es la ruta óptima para llegar de un punto A a un punto B. Y eso está al alcance de la mano de todos. Aquí en El Salvador tenemos una compañía muy interesante, no sé si todos la conocen en los demás países, porque está ahora mismo en varios países de Centroamérica, de la región, pero Hugo, por ejemplo, ocupa un algoritmo similar al que ocupa Uber. Encuentra el algoritmo cuál es el punto intermedio entre la persona que requiere algo y el lugar donde es requerido, y el algoritmo automáticamente ubica quién es el motociclista que está más cercano. Y si este no contesta, en pocos segundos se lo pasa al siguiente más cercano. Esto ha hecho de Hugo una compañía que ha sido considerada unicornio y que está compitiendo con mucha ventaja en la región sobre Uber Eats, que es el líder a nivel mundial. O luego vemos a Google, creo que todos tenemos ahora en nuestras televisoras, en las computadoras, los asistentes de Google, así como están los asistentes también del iPad, ¿verdad? En el cual podemos pedir información, podemos ayudarnos con asistentes virtuales. Veamos este caso, fíjense. A ver si pueden escuchar el sonido de la computadora. Me dicen, por favor, si no. Ingeniero, ¿no escuchamos el sonido de la computadora? Ok, Jackie. Pero sí vemos el texto que presenta el video, o sea, sí corre sin problema. Ok. Bueno, hubiera sido interesante que escucharan. Jackie, hay que dar un control extra para que escuchen el sonido de la computadora. Me parece que en audio, pero sí, creo que tal vez, o no sé si tal vez nos lo puede explicar, ingeniero, un Bueno, poquito. sí, no hay problema, no hay problema. Lo interesante aquí es, me hubiera gustado que escucharan justamente en esta parte. Este es el asistente virtual haciéndole una cita a alguien y cuando la persona dice, sí, seguro, permítame un segundo, ve, la computadora dice, emulando justamente el comportamiento humano. ¿De acuerdo? Esto está al alcance de la mano de nosotros, pero muchas veces no lo exploramos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos al asistente virtual de Google haciendo una cita. Pero bueno, ese es, en definitiva, el mundo en el que estamos. Es un mundo emocionante, es un mundo que nos permite pensar en nuevas posibilidades, que nos invita a pensar fuera de la caja también para encontrar qué otras oportunidades podemos desarrollar para nuestras empresas. Modelos nuevos de negocios que a los que podemos acceder gracias a esa tecnología. Pero hablemos del corazón de este webinar, que es el Business Intelligence, y cómo los datos, la información y el conocimiento nos ayudan a tomar mejores decisiones. Empecemos por lo siguiente, que es algo que nuestros amigos de Softland estoy seguro que comparten. La data que se genera en las empresas solo adquiere valor cuando de ella se puede obtener información. Y por lo tanto, para que se vuelva información, tenemos que analizarla. Y cuando empezamos a hacer preguntas de quién, qué, por qué, cuándo, cómo, qué va a pasar, entonces es que esto se vuelve valioso para nosotros. Y esto justamente es lo que hacen la combinación de ERPs con los softwares de Business Intelligence. ¿Ok? En primer lugar, hablemos de algo que se conoce como la data externa. Hay una cantidad de datos increíbles que están en el mercado. ¿Ok? Están ahí de manera, están disponibles para todos. El 90% de la información, dicen los expertos, que se ha creado en el mundo hoy en día fue creada en los últimos 2 años. Tenemos una cantidad
increíble de información que ahora está disponible. Solo en enero del año pasado, más del 56%, es decir, más de la mitad de la población a nivel mundial tuvo acceso a Internet, con un crecimiento del 9%. No tenemos el dato de este año porque, claro, toda esta pandemia a nivel mundial ha pausado algunos de los análisis. Pero tenemos increíblemente la cantidad de gente, y ahora me imagino que debe haber crecido. Ingeniero, perdón que le interrumpa. En Sí. este momento usted está presentándonos todavía su PPT, de repente no la vemos. La pantalla. Sí, tal vez si podemos volver a presentarla. Ahora. Sí. Perfecto. Claro. Gracias, Jackie. Ok, entonces les decía que, bueno, esto justamente lo que hablábamos, la data se convierte en información y la información nos ayuda a tomar decisiones. Y aquí estaba presentando una data en general de lo que está pasando en el mundo con la información que tenemos disponible y algunos datos de lo que la gente está viendo por minuto. 4,5 millones de videos en YouTube, 500,000 de tweets usados por minuto, mandados por minuto. Netflix con casi 700,000 usuarios en streaming al mismo tiempo y creciendo, ¿verdad? Porque justamente estas tecnologías son las que en estos momentos están creciendo mucho más. Entonces, por un lado, cuando hablaba de la data externa, les decía que los datos están ahí de forma gratuita. Lo caro puede ser recolectarlos, analizarlos y convertirlos en información útil, porque por un lado tenemos que aprender a encontrar qué data hay en el mercado disponible que pueda ser fácilmente recopilable y utilizable por las empresas. Para eso también hay programas que lo permiten hacer. Y por el otro lado tenemos lo que le llamamos data interna o privada, que es donde Softland nos ayuda, de verdad, lógicamente, a generar toda esa data, a ordenarla. La data la generan los ERPs. Ahora, hay que tener la disciplina de analizarla y convertirla en información útil, ¿de acuerdo? Y esto es a lo que estamos llamados a hacer. Los softwares, como decimos, nos permiten llevar un control administrativo, saber qué es lo que está pasando y muchas veces nos dan reportes de análisis sobre lo ocurrido. Pero lo interesante con Business Intelligence es que nos puede ayudar a resolver varias preguntas, no solamente sobre lo que ocurrió, como vamos a ver en este momento, sino sobre lo que puede ocurrir. Y es así que, por ejemplo, tenemos a Thomas Davenport, que se los recomiendo, uno de mis autores favoritos, que justamente ha creado toda esta filosofía de Analytics, en la cual prácticamente, como ustedes pueden ver en la gráfica, partimos de los reportes normales que cualquier empresa tiene y a medida que vamos aumentando nuestra capacidad de análisis, y para esto es que necesitamos Business Intelligence, aumenta el eje de nuestra ventaja competitiva. Pasamos de reportería normal a reportería analítica, que nos permite ver por medio de cubos qué es lo que está pasando en las distintas dimensiones de nuestro negocio, a generar análisis predictivo. Y aquí viene la parte interesante, las últimas dos esferas un poco más azules, a desarrollar modelos predictivos, que eso es lo interesante, que es donde tenemos que sí ponerle un poquito de ingeniería al asunto y tratar de entender cuál es y desarrollar cuál es la fórmula que puede predecir cómo se va a comportar mi mercado. Y finalmente a optimizar también mis operaciones, que es lo mejor que puede pasar. Veamos un poquito el detalle de esto. Business Intelligence provoca análisis estratégico. Primero con el monitoreo. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está sucediendo? Y si algo funciona o no. Y esto del test and learn es una característica interesantísima de la filosofía de Business Intelligence. Si algo no funciona, perfecto. Siguiente, no funcionó, probemos. Y veamos qué es lo que puede pasar para que funcione. Y ahí tenemos análisis, por ejemplo, desde el típico de Pareto para encontrar cuál es el 20% de los productos que nos generan el 80% de las ventas, pero
Luego también, cuál es el 20% de los productos que nos están generando el 80% de las utilidades, probablemente, que no siempre es lo mismo. Luego también Business Intelligence nos lleva al análisis estadístico y matemático. ¿Qué fue lo que pasó y por qué es que está sucediendo? Y encontramos análisis de correlación que podemos realizar entre una o más variables. Aquí tenemos uno de mis ejemplos favoritos de Business Intelligence, que estoy seguro que algunos de ustedes conocen. Cuando se implementó un análisis de Business Intelligence dentro de un supermercado, se encontró que los pañales y las cervezas estaban correlacionadas. Dos categorías que nadie pondría juntas en el supermercado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se encontró que la gente no se explicaba después, cuando encontró el cómo, pero sí se dio cuenta que si ponía esas dos categorías en la misma góndola, en el supermercado, se incrementaban las ventas arriba de un 20%. Entonces, que podemos después generar hipótesis sobre qué hace que el consumidor que va a buscar pañales también compre cervezas. Pero lo interesante es que está ocurriendo y son cosas que nos permite descubrir el análisis estadístico y matemático. Lo otro interesante es la reportería analítica, cómo vemos la data. Y en esto Business Intelligence también se ha especializado. La data debe ser intuitiva, tenemos que entenderla rápidamente. Tenemos que ver análisis multidimensional de la data y aquí entran en juego los famosos dashboards, los tableros que nos dicen qué es lo que está pasando, cuándo está pasando. Con una sola mirada nosotros sabemos si estamos dentro de los parámetros o KPIs establecidos o necesitamos generar una acción correctiva. Pero además necesitamos ver cómo optimizamos nuestras operaciones. ¿Qué es lo mejor que puede suceder si, por ejemplo, limitamos nuestro portafolio? ¿Qué es lo mejor que puede suceder si nos enfocamos en reducir los costos que más están impactando nuestra arquitectura, nuestra estructura de costos en la empresa? Y aquí también es importante que Business Intelligence nos prevenga de decisiones erróneas. Por ejemplo, le pasó a otro cliente que de su portafolio eliminó un producto que no era rentable, que es una decisión tomada con un análisis puntual de rentabilidad de portafolio, pero el problema es que ese producto que no era rentable y que se vendía muy poco estaba sumamente correlacionado con otros productos de alta venta y de alta rentabilidad. Entonces, ahí es donde entra en juego Business Intelligence para ayudarnos a tomar decisiones que son un poquito más pensadas, más completas, más holísticas sobre el funcionamiento de la empresa. Y finalmente, como también lo decía Carlos al inicio, la predicción. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Cuándo podría suceder? Esta capacidad de predicción la hemos perdido en estos momentos en general en el mercado, porque el mercado está cambiando rapidísimamente y por lo tanto no sabemos qué es lo que puede cambiar, cuándo va a cambiar, etc. Sin embargo, en la medida que nosotros empezamos a acumular data de nuevo, podemos encontrar nuevos patrones. Aquí el tema del forecast, del tiempo, se ha vuelto algo sumamente preciso. Como la mayoría de ustedes sabrán, antes uno veía un noticiero y decía hay probabilidades de que llueva. Ahora uno puede agarrar su predictor del tiempo, su weather forecast, y te dice a qué horas, más o menos, y con minutos va a llover, y casi siempre es muy preciso, ¿verdad? Entonces, nos permite tomar decisiones mucho más rápido en tiempo real. Bueno, esto es el mundo que tenemos, estas son las posibilidades que dentro de la empresa podemos desarrollar con Business Intelligence y con las herramientas necesarias para eso. Y la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para responder al reto del mundo actual? Por un lado, no podemos hablar de Business Intelligence sin transformación digital empresarial. Y esto, en el mundo que viene post-COVID-19, va a ser algo que tenemos que enfocar y mejorar. Este fenómeno mundial, como decía, está llevando al mundo entero a reinventarse. Las empresas tienen que encontrar nuevos nichos y tienen que hacerlo rápido, no pueden esperar. Y en ese sentido,
las empresas necesitan al mismo tiempo ser mucho más precisas en su control administrativo, pero también más rápidas en aprovechar las oportunidades. Y estas ventajas, esto es lo que permite hacer Business Intelligence. Ahora no podemos, como decíamos, con el tema de la predicción, tratar de predecir qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses. Es muy difícil saberlo en las condiciones actuales, pero sí podemos saber rápidamente qué está pasando. Y hoy es más que nunca importante poder tomar decisiones con poca información, pero rápidamente. Si tenemos instalados sistemas de información que nos permiten hacer este análisis en tiempo real, vamos a ser mucho más ágiles en la toma de decisiones. Y por lo tanto, también otra cosa que tenemos que ver es que para transformarse digitalmente las empresas tienen que buscar primero cuál es el propósito de esa transformación. No podemos querer convertir a nuestra empresa de la noche a la mañana en una planta robotizada. Eso no es el sentido. Es mucho más, tiene mucho que ver con la filosofía de negocios. ¿Para qué quiero transformarme? ¿Dónde quiero transformarme? ¿Dónde quiero ser más eficiente? ¿Dónde necesito dar una respuesta mucho más rápida a mis clientes? El día de ayer, una empresa de la nuestra decía, hemos tenido 125 leads que están necesitando gente que le demos respuesta, pero de esos, la cantidad de prospectos válidos era alrededor del 40%. ¿Qué tan rápido se asignaron esos leads? ¿Qué tan rápido fueron atendidos? Puede hacer la diferencia en ventas entre en un día de una empresa que esté con un soporte digital a una empresa que lo sigue haciendo completamente de manera manual. Y aquí lo importante es perder el miedo. Vamos a arriesgarnos, vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos haciendo uso de esta filosofía de prueba y error para mejorar nuestros retos. Quisiera, para ir terminando, dejarlos con 3 ideas de tendencias grandes que está pasando en general en la industria. Uno, como lo hemos dicho, es la digitalización de las mismas. Si estudiamos a nuestros consumidores, no importa dónde estén. En este momento vemos una foto de alguien en la playa. En El Salvador eso es imposible en este momento, no solamente por restricción, sino también porque las lluvias, no sé si ustedes han visto las noticias internacionales, hay inundaciones, hay de todo, y ha afectado muy fuertemente la costa. Pero no importa dónde esté la gente quiere investigar y comprar y poder tomar decisiones rápidamente a través de sus móviles. Entonces, la pregunta que deberíamos de plantearnos en nuestras empresas es, ¿qué tan preparado estoy para dar servicios digitales a través de la web? ¿Qué pasos estoy dando para aumentar el nivel de comunicación efectiva que les mencionaba? Estas son preguntas que podemos hacernos y que no necesariamente requieren una gran inversión. Es simplemente entender cómo está llegando hasta nosotros este consumidor. Porque nos encuentra, porque nosotros estamos desarrollando, digamos, ideas interesantes para ellos, algo que se conoce como contenido de valor, que no tiene que ver con querer venderles, tiene que ver con esta idea de querer ayudarle a nuestra comunidad y gracias a eso ella se conecta con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿estoy listo para esto? Esa es la primera pregunta. Hay una segunda tendencia y es que las empresas que están llevando la delantera tecnológica hacen uso intensivo de Big Data y Analytics. ¿Y qué es Big Data? Big Data, aunque su nombre dice intuitivamente que nos referimos a cantidades enormes de datos, no necesariamente es así. Big Data es recolección de data en tiempo real. Un ejemplo de Big Data, pequeña data, es, por ejemplo, cuando teníamos las tiendas abiertas y necesitamos saber cuántas personas están entrando a la tienda. Hay gente que controla eso, pero manualmente. Cuando lo lógico es que se instale una cámara que pueda hacer el conteo de manera automática y que además, gracias a un API, se conecte con los sistemas internos y el ERP interno para que permita a la empresa tomar decisiones de cuándo poner más personal para poder atender la demanda que por horas es creciente, por días es mayor, etc. Y luego también tenemos el Internet de las cosas, ¿verdad? Que todo lo que usamos está conectándose automáticamente a todos nuestros vehículos,
a los aviones, cuando viajamos, y va a ser una realidad que va a volver ahí. Entonces, el Internet of Things nos permite también recopilar información del consumidor en tiempo real, y eso me permite generar insights basado en datos, entender qué está pasando, qué está haciendo mi target de mercado, y por lo tanto me permite tomar acciones mercadológicas para acceder a esta gente. Si yo entiendo qué música escucha mi consumidor, puedo intentar llegar cuando esté escuchando esa música. Si entiendo sus intereses, puedo adelantarme y darle información y contenido de valor para que estos consumidores también empiecen a generar una relación con mi compañía. Luego está la robotización, como les decía. Esto estuvo muy fuerte el año pasado y no tenemos que pensar en un robot físico. El robot es algo que nos permita optimizar desde nuestros procesos para hacerlos más eficientes, algo que muchos de los que están en el negocio de la tecnología saben, se conoce como workflow, para que los procesos sean más automatizados, hasta la robotización de procesos de prospección, la robotización de procesos de atención de la demanda. Okay. Entonces, yo debería preguntarme qué procesos estoy automatizando y hacia dónde voy en ese camino que es la automatización de la robotización. Estas son algunas de las tendencias. Realmente hay mucho más, ¿verdad? Pero lo único que sí podemos saber es que el mercado está cambiando, el mundo está cambiando y está cambiando rápidamente. Por lo tanto, nuestras decisiones tienen que ser mucho más rápidas, mucho más ágiles. ¿De acuerdo? Bueno, llego hasta aquí, Jackie, para ver si hay preguntas de la audiencia. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan por acá, ¿qué tan accesibles son estas tecnologías de Business Intelligence hoy para las empresas pymes? Bueno, esto es lo que decía. Básicamente, hay una idea de que la tecnología puede sacar. Y realmente hay mucha tecnología gratuita disponible, sobre todo para las pymes. Probablemente lo que se necesite es de alguien que les ayude a implementarlo, pero no es algo tan caro. Algo importante sobre todo esta filosofía de Business Intelligence es que es más una filosofía de pensamiento, es un modo de gestión, ¿de acuerdo? ¿En qué baso mis decisiones? ¿En data o baso mis decisiones en una intuición? Si voy a poner un precio de un producto en el mercado, lógicamente investigo primero a qué precios está en mi competencia. Y yo sé si mi posicionamiento de marca está arriba o abajo, pero no puedo poner un precio si yo no conozco los precios del mercado. De la misma manera, para tomar decisiones en las empresas, a mí me parece que muchas veces los empresarios suelen tomar decisiones porque conocen muy bien su negocio, tienen años administrándolos y prácticamente son muy intuitivos de lo que pasa en el mercado. Pero a veces nos equivocamos, a veces creemos que las cosas son como nos imaginamos y no como realmente son. Y por eso necesitamos la data. Y necesitamos la data, como digo, analizada para que nos esté dando información, para que nos cuenten cosas nuevas, como lo que decíamos de que los pañales y las cervezas están correlacionadas, para que el producto que yo consideraba dentro de mi famosa matriz del Boston Consulting Group, el producto perro, que voy a sacar de mi portafolio, resulta que no lo puedo sacar porque está correlacionado con otros productos de alta venta y alta rentabilidad. Ahí es donde se vuelve importante y eso es más una filosofía de negocios. Business Intelligence se puede hacer incluso con Excel. Lo que pasa es que a medida que la compañía crece, necesita de las herramientas, de los ERPs, de los programas de BI, para poder procesar la información rápida. Si no, cuando se tienen demasiados datos, uno puede pasar esperando un día entero un reporte y entonces perdemos esta agilidad de la que hablábamos. Lo interesante es ver los dashboards, los tableros en tiempo real, diciendo, y cuando hay una alerta, que me permita tomar una decisión rápidamente para corregir o para aprovechar esa oportunidad. Gracias, ingeniero. Por otro lado, nos dicen,
¿Qué software de inteligencia de negocios tenemos al alcance? Tal vez ahí en conjunto con Carlos. Carlos, si podemos verte también. Hola, sí, precisamente para abonar un poco a esa consulta, Softland siempre en aras de sacar nuevas tecnologías e ir innovando, hay nuevos productos que precisamente se acoplan a la micro y pequeña empresa en temas de poder automatizar sus procesos. Tenemos productos como Softland Go, que es un preconfigurado que ya viene prácticamente adecuado a las mejores prácticas de negocio que nos han aportado los 35 años que tenemos en experiencia de estar en el mercado, y obviamente eso minimiza mucho los costos de implementación de un software ERP que permita automatizar todos los procesos dentro de la compañía. También hablábamos un poco de Softland Cloud, el cual permite prácticamente llevar el manejo automatizado de toda la información de la compañía, y también incorpora un componente de Softland BI que les permite iniciar en ese mundo, ¿verdad? Como lo decía el ingeniero, no necesariamente estamos hablando de altos costos de implementación a la hora de iniciar en el mundo de Business Intelligence, sino que podemos inicialmente comenzar con la automatización de los procesos y eventualmente ir incorporando herramientas que me van a permitir tomar las decisiones de forma oportuna y poderme prever o predecir los movimientos que va a tener mi compañía, ¿verdad? Entonces, yo sí considero que si alguna de las compañías que está presente en la audiencia este día, con mucho gusto podemos apoyarle en brindarle alguna solución que se adecue a su presupuesto y puedan optar a este tipo de soluciones sin una alta inversión. Gracias, Carlos. Por acá también, ingeniero, se nos presentan como consultas de personas que quieren iniciar este análisis de Softland Intelligence. Entonces, por ejemplo, Luis nos dice, ¿qué estrategias puedo aplicar para poder capturar datos desde cero en una empresa y cuáles son los pasos a seguir? Incluso algunas recomendaciones en la organización de la data nos solicitan. Bueno, quizás lo primero para el colega que nos hace la consulta es que la data sí existe en las empresas. Existe desde el momento que la empresa factura, compra, que hace transacciones. Esa data está ahí. Quizás lo primero, insisto, es en la recomendación que les hacía, es definir el propósito. ¿Para qué quiero hacerlo? No vale la pena empezar y decir transformar la empresa de la noche a la mañana. Hay que ir por partes. Y en ese sentido, lo más importante es entender qué le va a dar una ventaja competitiva a la empresa. Por ejemplo, las empresas, muchas veces, para hablar solamente del área de procurement, de compras, una persona, el equipo de compras puede pasar, cada uno de los ejecutivos del equipo de compras, pasar un 35%, está documentado, de su tiempo buscando información de quién le compró, cuándo compró, a qué precio compró. Todo eso es información que está dentro de la empresa. Lo que pasa es que está como datos. Lo interesante sería digitalizar esa información, ponerla en base de datos, de manera que cuando el comprador vaya a comprar algo, permita que acceda rápidamente a su historial de compras, para saber dónde está parado, para saber cuánto necesita comprar, también cuántos errores se dan, porque la gente en muchas empresas, sin importar lo grande que éstas sean, siguen comprando manualmente. Y manualmente es, más o menos veo mi consumo promedio en los meses pasados y con base a eso estipulo lo que creo que voy a consumir en los próximos y hago la compra. Pero eso no es una manera, digamos, apoyada en la tecnología para tomar decisiones, porque yo tengo que saber predecir de mejor manera. Y esto lo hago cuando una herramienta me permite ver si hay una tendencia, por ejemplo, a la baja o al alta, porque en cualquiera de los dos casos voy a quedar mal. En uno con exceso de inventario y en el otro voy a generar ventas perdidas. Eso por el lado para dar un ejemplo, nada más. Lo otro que decíamos es qué tan rápido podemos capturar demanda del mercado. Si nos vamos al área comercial, qué tan rápido podemos darle servicio a nuestros clientes. Muchas veces los procesos internos para dar una cotización son demasiado lentos e incluso nuestros KPIs pueden ser que estén planteados demasiado lentos con respecto a nuestra realidad actual. ¿Qué es correcto? ¿Atender a un cliente en menos de 24 horas? ¿O será correcto atender a un cliente en menos de 1 hora?
¿Qué puedo hacer para pasar de 24 a 1 hora? ¿Cómo puedo? Muchas veces, si voy a analizar el proceso, muchas veces todo el tiempo se pierde simplemente en entender la demanda, el requerimiento y asignarla. Luego hay que esperar una cola para ir atendiéndolos en la medida que entran. ¿Será más inteligente quizás ver cuál tiene más probabilidades de venta? ¿Será más inteligente pensar en cuál negocio es más interesante para la compañía en términos de rentabilidad? Y quizás una herramienta nos permita pasar esos adelante. Y ahí entramos en todo un tema de teoría de colas. Pero lo que digo es que cada empresa debe de entender para qué, dónde quiere automatizarse o dónde quiere implementar el análisis de datos, dónde le duele más. Muchas veces nos damos cuenta cuando analizamos los estados de resultados, dónde es que perdimos más, dónde hubiéramos podido ganar más. Ahí quizás esa es la clave para saber por dónde iniciar. Pero, de nuevo, todo inicia guardando los datos, analizando los datos. Ahí empezamos a encontrar tendencias, patrones. Gracias, ingeniero. Por otro lado, María Eugenia nos dice, con BI, ¿cuán preciso es el tema de las emociones en el mercado? Por ejemplo, identificar percepciones, sentimientos. Es muy interesante esta pregunta, María Eugenia, y justamente BI permite hacer eso. Hay softwares que usted, o herramientas de BI que ustedes pueden programar para entender, por ejemplo, qué tanto alguien está satisfecho con el servicio que está dando en el mercado. ¿Cuántas veces es necesario hacer la programación? Pero el software le permite entender digamos, al cliente qué es lo que están pensando sus consumidores de sus productos. Cuántas veces se refiere a ellos de manera positiva, cuántas de manera negativa y qué tan positiva es una marca. Eso se puede hacer sin lugar a dudas. Incluso alguna gente de nuestro equipo estamos experimentando hacerlo por zonas también, porque aunque tengamos una percepción generalizada del mercado, también nos interesa entender geográficamente dónde necesitamos hacer esfuerzos puntuales para mejorar nuestro servicio. Entonces, sí, es posible hacerlo. Y además muy importante, Claro. solo si me permiten agregar, sí. Sí, sin duda. Muchas gracias. Carlos, acá justo nos está diciendo Gonzalo, ¿cuáles son las herramientas BI que se acomodan de mejor manera al análisis de datos generados por los sistemas Softland? Carlos, ¿me escuchas ahora? Tal vez te repito la pregunta. Sí. Nos dice Gonzalo, ¿cuáles son las herramientas BI que se acomodan de mejor manera al análisis de datos generados por los sistemas Softland? Me imagino que al ERP. Perdona, Carlos, no te escuchamos en este momento. Te activamos tal vez por acá. ¿Me confirman si me escuchan ahora? Ahora, gracias. Gracias, gracias. Bueno, te decía de que dentro de la solución nuestra de Softland Business Intelligence, de Softland, que está integrado al ERP, pues contamos con cubos de información. Estos ya vienen preconfigurados dentro de las diferentes áreas, ¿verdad? El área financiera, área comercial, el área de logística. Hay algunos dashboards, algunas gráficas y tacómetros que nos permiten hacer mediciones de cierta información que normalmente es la más crítica dentro de las compañías, ¿verdad? Saber, por ejemplo, cuál es nuestra sucursal más rentable, cuáles son nuestros departamentos más rentables en un área de negocios o en un giro específico, o saber cuáles son nuestros productos top dentro de nuestra gama o portafolio de productos que vendemos. Entonces, dentro de las diferentes áreas tenemos diferentes consolas, también hay cuadros de análisis que nos permiten hacer información predictiva, ¿verdad? Poder saber, por ejemplo, cuál va a ser un sugerido de compra en base a nuestro movimiento o rotación de inventario. Entonces, normalmente el análisis se hace por medio de cubos y por medio de gráficos y tacómetros que ya vienen incluidos dentro de nuestra plataforma de Softland Business Intelligence. Gracias, Carlos. Ingeniero, nos dice Oscar, parece que tiene distintas filiales. Entonces, ¿qué consejos le podemos... Perdón, ¿de qué distintas?
Sí, nos indica que tiene distintas filiales en distintos países. Entonces, Correcto. nos dice que, bueno, ¿qué impedimentos hay? Yo pensaría que tal vez qué recomendaciones podríamos darle para manejar esa data que obtiene de distintas filiales en países diferentes. Muy bien, y efectivamente, ya que esa es la transformación de la pregunta es importante también. Hay muchas oportunidades. Lo primero es guardar, la primera recomendación es guardar la data en la nube. La mayoría de empresas en el mundo lo están haciendo de esta manera y hay que tener confianza. Los servidores tienen servicios recurrentes y digamos, planes contingenciales para que la data no se pierda. Creo que lo mejor es que esté en la nube para que cada una de las filiales pueda subir y bajar la información de manera mucho más rápida. Si alguna no puede hacerlo, no importa, luego el software permite actualizar cuando ésta pueda. Digo, por los posibles cortes de energía, por las posibles fallas en las telecomunicaciones, en los distintos mercados. Pero probablemente esta es la mejor manera de hacerlo, siempre centralizando eso. Y luego también en los servidores también deberían estar de la misma forma en la nube, donde se guarden todos los cubos de los que Carlos está hablando, para que las distintas filiales puedan acceder a ellos de manera independiente. Ahora, cada filial sí puede ir creando su metadata y sus cubos especializados que sí pueden guardarlos localmente para que sea mucho más rápido tener el acceso a la información. Creo que lo que debemos lograr, en definitiva, es que el análisis de la información lo pueda hacer el mismo ejecutivo. Venimos de una época en que el departamento de IT dentro de las empresas es quien recibe los requerimientos de los distintos departamentos, trabaja en reportes, se los presenta y entonces luego los reportes tienen que actualizarse y los gerentes están esperando que los reportes estén listos. Ahora la tendencia es completamente lo contrario, la tendencia es a popularizar el acceso a la información. Yo debería ser con mi herramienta capaz de acceder a mi reporte, yo mismo empezar a crearlo y al analizar y crear este reporte, entonces me doy cuenta de lo que pasa en el mercado y por eso es tan importante que quien tenga el sentido de negocios en el mercado pueda también pues hacer uso de este análisis porque puede reaccionar de manera mucho más rápida. Okay. Gracias por esta respuesta. Esperamos haber apoyado a Carlos en este reto de BI para sus filiales. Carlos, nos preguntan por la herramienta. Sí, adelante. Perdón, solo algo que se me olvidó y que sí me parece importante incorporar. Por supuesto. Y es que vamos a encontrar, y yo estoy seguro que Carlos también lo sabe muy bien en la siguiente pregunta, pero es que lo más difícil con las diferentes filiales, y pasa dentro de la misma empresa, es que nos acostumbremos a hacer las cosas de manera diferente. Eso es todo. Entonces, la parte cultural siempre requiere mucho trabajo. Nada más eso. Claro. Muchísimas gracias, por supuesto. Y bueno, justo, Carlos, nos preguntan por la herramienta de BI, que si se puede integrar con otro CRP o si debe usarse exclusivamente con ERP de Softland. Sí, bueno, la herramienta que nosotros distribuimos, ¿verdad? Es conectada a nuestro ERP, digamos, esa es la solución principal y luego como componente adicional hay una modalidad avanzada, por llamarlo así, en donde podemos conectar otras fuentes de datos, llámese otro ERP, podemos conectar aplicaciones paralelas que vayan en conjunto con nuestra base de datos principal, pero en síntesis la solución de Softland BI que distribuimos es conectada a nuestro ERP y como adicional podríamos conectar un ERP diferente o una fuente de datos adicional. Perfecto. Bueno, ahí siempre quedamos atentos cualquier cosa a más preguntas de este tipo. Y bueno, ingeniero, nos dicen acá, y creo que esta pregunta, me imagino que muchos líderes están enfrentando este reto. Dice Yasmín,
¿Cómo sensibilizar a gerentes, dueños que no están muy convencidos de entrar a BI y este tipo de tecnologías? ¿Qué consejos podemos darles? Excelente pregunta la de Yasmín. ¿Ha oído esta expresión, Yasmín, de low hanging fruits? Cuando uno va a cortar frutas a un árbol, dice, hay que empezar por los de abajo, por los que estén más cercanos y maduros. Cuando se empieza a implementar la solución de BI en la empresa y los gerentes empiezan a recibir información que les dan insights de cosas que no habían visto, son los gerentes los que empiezan a pedir más. Eso es, pero hay ese momento entre invertir, porque no se trata aquí tanto de la herramienta, que sí, en la cual hay que invertir, pero es más el equipo, es decir, de implementación. Hay que dejarse ayudar, hay que contratar a alguien que lo guíe, pero además necesitamos dentro de la empresa disponer de recursos humanos, físicos, tecnológicos para ello. Cuando se empiezan a generar los primeros reportes y los gerentes dicen, pero ¿y qué pasa? ¿Me puedes dar la información de esta manera y me la puedes dar de esta otra? Y encontramos cosas que no sabíamos, ahí se vuelve voraz, se abre el apetito por la información, porque lógicamente todos queremos hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver que tenemos herramientas que nos permiten ser más rápidos y más asertivos, entonces empezamos a cambiar la filosofía. No es algo que pase de la noche a la mañana. Cambiar la cultura en una compañía puede durar en promedio 2, 3 años, pero sí es importante empezar a hacerlo. Usualmente nos hemos dado cuenta por algunos de nuestros clientes, esto empieza justamente por el área de IT, porque claro, ellos están naturalmente, de manera orgánica, más en conocimiento de todas las tendencias que se están dando en las empresas. Pero lo interesante es llevarlo y llevar casos de éxito. A veces es importante llevar casos de la competencia para que vean cómo lo está haciendo la competencia y por qué tiene esa ventaja a la alta gerencia. Como siempre en las empresas, si la alta gerencia no está convencida, esto no va a ir para ningún lado. Necesitamos convencer al equipo de dirección. Así que mi consejo es frutos rápidos, frutos que permitan saborear lo que significaría tomar decisiones basadas en un pleno conocimiento de lo que está ocurriendo. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, en afán del tiempo vamos a responder un par de preguntas. Muchas gracias por esta gran participación. Carlos nos pregunta por acá, Elsa, si todas las áreas y si todas las suites de Softland pueden aportar información a esta herramienta de software que nos comentas. Es correcto. Bueno, dentro de las diferentes áreas que mostré en la presentación, la fuente de datos principal, digamos, de Softland BI es el ERP. Cuando hablamos del ERP está toda la parte financiera, toda la parte comercial, componentes de producción, también hay componentes de la parte de recursos humanos y también, obviamente, por el ciclo normal que lleva el comportamiento de la información, también el CRM hace su aportación al ERP por la parte comercial. Entonces podríamos decir de que al estar todo integrado en todos nuestros ciclos o flujos dentro de las diferentes áreas, digamos que todos los módulos sí hacen un aporte importante para los cubos de información que presenta nuestra solución de BI. Gracias, Carlos. Y bueno, para finalizar, voy a tratar de hacer un par de preguntas porque hay preguntas muy interesantes. Juan Eduardo nos dice, ¿cómo podemos saber si la data que se tiene contiene la información necesaria para tomar decisiones correctas por medio de BI? ¿Cuál es el universo de datos necesarios para poder determinar algo así? También nos preguntan mucho por el tema de tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de data debo tener? ¿Qué consejos podemos dar por ahí? Pero la verdad que son buenísimas preguntas. Lo primero para tratar de responder es, siempre es necesario crear un modelo. Me parece muy atinada la pregunta. Hay mucha data que probablemente no nos ayude a entender un fenómeno de mercado. De acuerdo, como yo digo, todos creo que entendemos la ecuación de la elasticidad de precios.
¿verdad? A cambios porcentuales en el precio, hay cambios inversamente proporcionales en la demanda. Sin embargo, aunque la ecuación sea fácil de escribir, lo importante es darle contenido. ¿Cuál es el coeficiente que me permite entender exactamente cuánto crece o baja mi demanda si crezco o bajo el precio? Eso es algo que a veces necesito responder haciendo experimentos en el mercado y recopilando la data de mis decisiones. Subo el precio un poco, veo si baja la demanda, subo el precio otro más, veo si baja o no la demanda y así de manera inversa. Con este ejemplo muy puntual, quiero decir que no siempre, incluso para medir la elasticidad con prueba y error de esta forma, esa misma fórmula de elasticidad me va a servir para el siguiente año, porque todo depende de cuánta competencia está en el mercado, de cómo está mi posición, si han salido o no nuevos jugadores. Entonces, crear el modelo es importante, es decir, para poder predecir qué va a pasar, yo necesito crear mi fórmula, mi ecuación, y esto es algo que para lo que nos ayudan ya herramientas más poderosas de BI. Hay que crear el modelo matemático y luego alimentarlo de data para que el modelo aprenda y vaya viendo. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Y luego, ¿cuánto tiempo pues se necesita tener de data para empezar a predecir? Que hay que preguntarse, bueno, para responder primero, estadísticamente hablando, necesitamos meter los datos a la famosa fórmula de muestreo estadístico para tener cierta información con un porcentaje de confianza y con un mínimo de error. ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí lo importante, y esto lo quiero decir después, es que necesitamos saber si este fenómeno no ha cambiado. En este sentido, podemos tener 3 años de data de información y el mercado cambió. Entonces, esa información no es que ya no sirva, pero está desactualizada. En este sentido, y sobre todo con los cambios que tenemos en el mercado actual, es más importante estar viendo el fenómeno casi en día a día. Por supuesto, esto contradice quizás toda la filosofía de Business Intelligence, que es Analytics. Y Analytics es justamente entender los patrones de la data. Lo que estoy diciendo es que el mercado en este momento está cambiando. Por lo tanto, tenemos que empezar a captar esa data para entender los nuevos patrones, para que se revelen estos nuevos patrones. ¿De acuerdo? También nos podemos ayudar de lo que puede haber pasado en el mercado en crisis similares. ¿Qué pasó en el 2008, en el 2009 sobre todo, cuando el mercado cambió y a nivel mundial se afectó con el famoso problema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos? ¿Qué ocurrió en las compañías? Por supuesto que los datos que llevaban las empresas del 2005, voy a decir, al 2008, ya no eran los mismos que iban a servir para predecir el comportamiento del 2009 en adelante. En este sentido, insisto, la filosofía de almacenar y analizar qué es lo que está pasando es lo más importante. Pero tratando de responder puntualmente, después de 6 meses de captar data, ya podemos empezar a sacar patrones. Por supuesto, dentro del Business Intelligence hay toda una parte que se conoce como Data Cleansing, ¿verdad? La limpieza de datos, porque hay mucha información, de muchos datos que son incorrectos, que están repetidos, que tenemos que limpiar, incompletos. Pero una vez que se hace esto, ya podemos empezar a ver emerger los primeros patrones y empezar a tomar decisiones al respecto. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas a las consultas. Definitivamente no pudimos contestarlas todas en vivo, pero sí estamos tratando de contestarlas acá vía chat. Por favor, les pedimos que al finalizar esta sesión se tomen 2 minutos para contestar algunas preguntas sobre la calidad y el contenido compartido en esta sesión, de manera que podamos incluso saber si desean ser contactados o si necesitan más información, incluso si desean contactar a Praxis.
con mucho gusto vamos a estarlos atendiendo. Así que bueno, agradecer a Praxis nuevamente y al ingeniero José Alfonso por su participación esta mañana. Muchas gracias a nuestro gerente comercial de Softline El Salvador, Carlos Arévalo. Recordarles que a todos los asistentes de este webinar en El Salvador de forma inmediata pueden contactarnos y obtener 6 meses sin costo de Business Intelligence de Softland. Así que muchas gracias. Esperamos que este contenido haya sido de mucho valor para ustedes y sus empresas. Que pasen un muy buen día. Gracias, Jackie. Muchas Gracias, Carlos. Saludos para todos. Gracias, José. Saludos a todos. Chao.